te pedimos tu bendición sobre los hermanos que han ofrendado. De esa manera ellos declaran que tú lo has bendecido. Porque no podemos dar si tú no nos das primero. Señor, y han dado abundantemente, Señor, para poder recoger abundantemente. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice su fe, su declaración de fe, en el nombre de Jesús, Padre. También te pedimos por tu palabra, que vamos a predicar en esta hora, que tú, Señor, abras los ojos del entendimiento, que des sabiduría a aquellos que la necesitan, Señor, y que unja con tu Espíritu Santo, Señor, mi vida, para poder, Señor, hablar claramente, Señor, en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que pronuncie una palabra que no esté dentro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a leer en el libro de Santiago. ¿Amén? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Agradecido al Señor por los hermanos que nos ven por YouTube. El Señor les bendiga grandemente, les invitamos para que puedan venir a congregarse. Amén. Las puertas están abiertas, hermanos amados. Aquellos hermanos que conocen la gracia, ¿no? Que les fue revelado la gracia, que les fue revelado la salvación, la vida eterna. Les invitamos para que vengan, hermanos, no se queden. El Señor viene pronto y si no estamos congregándonos en el cuerpo de Cristo, no vamos a ser arrebatados, porque Él va a venir a buscar, a sacar de su cuerpo aquellos que no dejan de congregarse. Él va a venir a buscarlos y les va a llevar juntamente con Él para que juntamente con Él puedan entrar en las bodas del Cordero. Gracias. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Vamos a leer ahí en Hebreo, disculpen, vamos a ir a Hebreo primero. Hebreo capítulo 12. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en el verso 25. Acá este versículo tenemos que, digamos, colocarlo dentro de la agradable voluntad de Dios, o de la buena voluntad de Dios, ¿no? Porque necesitamos que este versículo se haga una realidad en nosotros, para que nosotros podamos alcanzar la santidad. Porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. No, si bien nosotros somos santos, pero no todos los santos van a ver a Dios. No todos los santos lo van a ver. Sino que aquellos que han alcanzado la santificación. La santificación viene por la palabra, y por el Espíritu, y por la oración. ¿No? Viene la santificación a nosotros. Y es muy importante que nosotros anhelemos, deseemos, ¿no? Alcanzar la santidad. ¿No? Ya alcanzamos el ser santo, una posición santa, ya la alcanzamos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Eso es el mérito de que somos santos. Hemos tenido un nacimiento santo, separado. Dios nos dio un nuevo nacimiento para que nosotros estemos separados de la carne, del mundo y del diablo, ¿no? Y ahí entra todo lo demás. Entonces este versículo habla de eso, ¿no? Es una exhortación a la santidad. ¿Cómo alcanzamos la santidad? Por medio de este versículo, o por medio de todo desde el versículo, podríamos leer del versículo 14, o no, en el 13. Hacer derecho pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no se salga fuera del camino, antes sean sanados. Seguid la paz con todos los hombres y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con sus lágrimas. Porque no os habéis llegado al monte que no se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad de la tempestad, y al sonido de la trompeta o a la voz de las palabras de las cuales la oyeron, los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocara al monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moshe dijo: estoy asombrado y temblando. Os habéis llegado al monte de Sión, ¿no? Y ahí estamos nosotros, en el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos a aquel que habla desde los cielos. La voz de la cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de todas las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las cosas que son inconmovibles o firmes. Así que tomando un reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Alabado sea el Señor. Pero el versículo que yo quiero tomar es el 25. Mirad que no desechéis a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos a aquel que habla de los cielos. Entonces, para establecer el orden dentro de la iglesia, tenemos que tener un versículo primario. No puede ser un versículo secundario, ni terciario, ni nada de eso. Tiene que ser primario, porque lo que es primario es algo que se tiene que establecer. Se tiene que establecer ese versículo. Como que lo primario es lo más importante. Como que lo primario es lo que marca, es como dar el primer paso. Ese primer paso va a dar lugar a otro paso, al segundo, y después viene el tercero y así. Y van a haber muchos pasos, pero el primero es importante. Si nosotros damos un primer paso en la voluntad de Dios, entonces podemos dar otro segundo paso en esa misma dirección. Pero si nosotros damos nuestro primer paso fuera de la voluntad de Dios, es que podemos continuar dando pasos en esa dirección, fuera de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante lo primero. Por eso Jesús dijo: yo soy el primero y el último, dijo. Gloria a Dios. Entonces, este versículo es primario, porque sobre esta base se establece el orden de Dios.
no desechéis a aquel que habla, dice. Ahí está. Es el primer paso. ¿Para qué? Para entrar en el orden divino, para entrar en la agradable voluntad de Dios, para entrar en la vida de santidad, en la vida de santificación. Nosotros tenemos que establecer este versículo en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? Tenemos que establecerlo, ¿no? El primer paso. Y entonces dice, vamos a leer ahí en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales, milagros y diversas maravillas, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. Testificó empero que uno en cierto lugar diciendo, que en el nombre, que el hombre, que es el hombre, que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre que le visite. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos, sobre todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Está hablando del Señor, y de nosotros, porque nosotros somos su cuerpo. Entonces, todas las cosas nos fueron sujetadas también a nosotros, como dice en el libro de Efesios, ¿no? Que Él nos puso sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿cómo establecemos el orden? ¿No? Dentro de la iglesia. ¿Nosotros establecemos el orden? No. Nosotros no podemos establecer el orden. El orden ya lo estableció Dios. Él estableció el orden. Si yo trato como pastor, trato de establecer el orden dentro de la iglesia, entro directamente en el desorden. No puedo establecer el orden. Yo tengo que entrar en el orden que Dios ya estableció, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo en su propio cuerpo. Ahora, vemos nosotros el cuerpo de Cristo y según dice que el cuerpo humano es la obra más perfecta que hay en la creación. Y eso que no se lo conocen, los científicos no lo conocen completamente, pero dice que es una obra perfecta. ¿Cuánto más perfecto es el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto más perfecta es la iglesia? Pero no se ve esa perfección. ¿Por qué? Porque la iglesia trata de establecer un orden. Por medio de lo que dice Colosenses, allí vamos a leer, en el capítulo 2 de Colosenses. Es muy importante que nosotros, ¿por qué necesitamos el orden? Porque necesitamos la santificación. Porque por medio del orden viene la santificación. Entonces Colosenses 2, creo que es 2, dice en el 20, si alguien quiere leer o leo yo, hermanos o hermana, puede levantarse y leer. Alabado sea el Señor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Sigo? Sí, amor. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjese, que usted lea 20 libros, una Biblia entera,
para establecer el orden dentro de la iglesia, eso no se lo va a dar ese conocimiento. Ese conocimiento es una revelación dada por el Espíritu Santo a la persona, a cada uno, a cada miembro del cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros. Ya tenemos el orden. ¿Cuál es el orden que nosotros tenemos? La vida del nuevo hombre. La vida que hemos recibido es una vida que solamente puede manifestarse a través del orden, no del desorden. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos la voz del que habla. Tenemos que escuchar la voz del que habla. Ahora tenemos que ver quién es aquel que nos habla a nosotros. No, tenemos que ver, conocer la voz de aquel que nos hablaba. Entonces volvamos a Hebreos, en el capítulo 25, versículo 25, perdón, del capítulo 12. Mirá que no desechéis al que habla, ¿no? Vamos a leer un poquito antes. Dice, no, en el mismo versículo, mirá que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveréis no solamente la tierra, sino también el cielo. Cuando la voz habló, conmovió la tierra. La voz de aquel que habló conmovió la tierra, sacudió toda la tierra, ¿no? Imagínense que una voz tan poderosa que partió el templo, el templo en dos. Abrió el lugar que era impenetrable, ¿no? Dios lo dividió a ese lugar que era el lugar santísimo. En el templo fue partido y ahí se abrió un camino para que todos aquellos que recibían a Jesucristo como Señor y Salvador ahora pueden entrar libremente. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Cuando la voz que conmovió la tierra habló, ¿no? Y ahora nosotros vemos en Génesis, cuando Caín mató a su hermano. Vamos a leer un poquito ahí. Gloria al nombre del Señor. ¿La encontró, hermano? Puede leer. Cuando Caín mató a su hermano Abel y Dios le reclamó en el capítulo 4. Sí. Podríamos leer el versículo 1, hermano o hermana. Sí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Gracias, hermano. Entonces vemos que la sangre de Abel clamó desde la tierra. ¿Vio? Clamó a Dios por justicia. Seguramente que clamó por justicia. Y Dios le escuchó y le reclamó. No, aquel que le reclamó que Dios hiciera justicia entre él y su hermano. Y entonces Dios maldijo a Caín, pero no lo abandonó completamente, porque tenía ya vista delante de él la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual también Caín podía llegar a ser salvo también, ¿no? O cualquiera que hubiera cometido el delito que cometió Caín pudiera ser salvo también, ¿no? Entonces nadie podía tocarlo a Caín aunque haya matado a su hermano, porque había una señal en su frente. Pero vemos que la sangre clamó. Entonces acá nosotros cuando leemos ahí en Hebreos capítulo 12, 25, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a lo que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, ¿no? La voz de la cual entonces conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino los cielos. Entonces, ¿quién nos habla a nosotros? La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, dice. Hay un versículo que dice eso, que no me acuerdo dónde está. Que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Entonces nosotros tenemos que escuchar esa sangre. Amén. Esa sangre que conmovió la tierra, que abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar en el lugar santísimo, que para nosotros era imposible como gentiles y como incircuncisos. Era imposible que nosotros entremos en el lugar santísimo solamente por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos que escuchar la sangre, la voz de la sangre, sí, Señor, que habla mejor que la sangre de Abel. Si nosotros, porque esa sangre que se derramó hace 2000 años atrás tiene un mensaje para la humanidad y tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Porque nosotros no necesitamos escuchar otra voz. Nosotros necesitamos escuchar la voz de la sangre. Cuando nosotros no aceptamos, ¿no?, que somos salvos por medio de la sangre, no por medio de nuestros méritos, no por medio de nuestro esfuerzo, cuando nosotros rechazamos, ¿no?, la sangre que fue derramada para nuestra justificación, para nuestra redención, para nuestra vida eterna, si nosotros rechazamos esa sangre, estamos rechazando no solamente la sangre, sino el mensaje, ¿no? El mensaje que esa sangre está dando a nosotros. Entonces la sangre dice: por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces por eso aceptamos nosotros, para poner orden a nuestra vida, primeramente tenemos que oír la voz de la sangre. Tenemos que oír la voz de la sangre. Eso lo vemos en la vida natural de las familias, ¿no? Que la sangre es algo muy fuerte entre hermanos, entre madre y padre, entre los hijos, los nietos, los sobrinos, la misma sangre, cuando es una familia que se ama realmente. Son muy unidos. ¿Y qué los une? La sangre. Y hay un mensaje ahí, en esa sangre de la familia, que somos hermanos, ¿no?, que somos parientes, ¿no?, que nos debemos los unos a los otros, ¿no? Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Entonces, para que nosotros podamos poner orden, no solamente en la iglesia, sino en nuestra propia vida, porque no podemos poner nosotros orden en la iglesia si usted primeramente no pone orden en su propia vida, porque la iglesia no está para poner orden sobre su vida. El que pone orden sobre su vida es Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios pone el orden
Dios establece el orden, y cuando nosotros seguimos el orden, ¿no?, que viene por medio de la sangre de Cristo, entonces nosotros solamente podemos tener un solo pensamiento, un solo sentir, un mismo hablar, una misma fe. ¿Entiende? Es imposible que en una iglesia todos pensemos lo mismo, no. Que todos sintamos lo mismo, no es imposible. Pero el diablo nos hace creer que sí. Entonces, ¿dónde nos lleva el diablo? Para que nosotros no alcancemos, ¿no?, ese orden, nos lleva a mirarnos en nuestra humanidad, en la carne, y nos vemos y somos diferentes. Yo soy gordo y el hermano Nicolás es flaco. Él tiene rulo y yo tengo el pelo lacio, cosas así, pavadas. Entonces, ahí decimos, claro, no podemos hablar todos lo mismo, no podemos sentir todo lo mismo, pero no estamos escuchando la voz de la sangre, ¿no? La voz de la sangre que fue derramada. Nosotros podemos hablar lo mismo, somos familia, somos parientes, tenemos la misma sangre, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que, como dijo mi esposa, fue el precio por nuestro rescate, ¿no? Porque la sangre de Cristo nos compró completamente. No solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma y nuestro espíritu fue comprado por medio de la sangre del Señor. Eso se llama redención. 12:24, pastor, está el pasaje que dijo. Dice, Hebreo. sí, 12:24. Sí. Y Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Yo? Y ahí en el capítulo 7:19 podíamos leer, ¿no? A ver, de Hebreos 7:19. No sé si usted está entendiendo. Amén. El orden lo pone Dios en su vida. Sí, Señor. No, Dios está tratando de ordenar su vida y mi vida por medio de la santificación. Porque Dios quiere que usted le conozca literalmente. No solamente que usted tenga un conocimiento de Él acá en este mundo, sino que Él quiere que usted pueda entrar con un cuerpo glorificado semejante a la gloria suya. Amén. ¿No? Que usted no tenga ninguna pérdida de su herencia. Gracias. Entonces Él nos dirige a vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces dijimos 7. 19. ¿Alguien puede leer? Amén. Vamos a leer 18, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Claro, una mejor esperanza, ¿no? que es por medio de la sangre, por medio del sacrificio de Jesucristo, tenemos una mejor esperanza. La sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel, ¿no? Abel pedía justicia por su hermano, ¿no? Pero Dios nos brindó la justicia. La sangre de Cristo nos hizo justo a nosotros, ¿no? La sangre de Cristo nos hizo justo. ¿Qué habrá querido Abel como justicia por su muerte? ¿Habrá querido la muerte de Caín? No sabemos, ¿no? Porque sería justo. Según la ley de Dios, el que mataba tenía que ser muerto. Pero ahí no estaban bajo la ley, ¿no? Estaban bajo la gracia, pero ellos no lo sabían, ¿no? Acuérdense que él murió joven, Abel, ¿no? Y ahora su hermano lo mató y él clamó a Dios por justicia. ¿Qué querría Abel? Que seguramente la muerte de Caín, pero Dios no lo mató. Dios no lo mató porque Dios siempre fue un Dios de gracia, ¿no? Y entonces la sangre de Cristo, ¿quién le mató a Jesús? Sus mismos hermanos, su mismo pueblo. Y Él no pidió una justicia, sino que Él dio la justicia, ¿no? Él no pidió a Dios la justicia por su muerte, sino que Él, su sangre, no le daba a los hermanos que lo habían matado la posibilidad de que alcanzaran la justicia, la salvación, la vida eterna. Mirá que no desechéis a aquel que habla, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que desechar la palabra de Dios, porque esta palabra viene por medio de la sangre de Cristo. Este mensaje viene por medio de la sangre del Señor.
Mirá que no desechéis a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que les hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos a aquel que habla de los cielos. No escaparon, dice. Ahí en el capítulo 8:5, hermanos, podríamos leer. Gracias, Señor amado, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Porque todo pontífice es puesto, estoy leyendo el 3, para ofrecer presentes y sacrificios, por los cuales es necesario que también éste tuviera algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al desechado que te ha sido mostrado en el monte, ¿no? Entonces yo leí este versículo en el capítulo 7-8. Mirá que no desechéis al que habla, porque si me equivoqué de capítulos, en el capítulo 2-3, que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Porque si no desecháis, mirá que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos si desechamos a aquel que nos habla de los cielos. Lógicamente que nosotros, la voz que nos habla a nosotros es la voz de Cristo, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y después sigue en el versículo 26, la voz de la cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas, para que queden las cosas que son firmes o inconmovibles. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. Ahí está, ¿vio? Esta es la voz que nos habla a nosotros. Permanezca el amor fraternal y no olvidéis de la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los afligidos como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ya no está hablando la sangre, ¿no? Aunque la sangre tiene un mensaje de salvación y un mensaje de perfeccionamiento, la sangre de Cristo. Y esto es para nosotros. Mas a los fornicarios, a los adultos, los juzgará Dios. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contento de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Esto sigue hablando de la sangre, ¿no? La sangre que fue derramada, que abrió el camino para el lugar santísimo, ¿no? Y ahí está poniendo orden. Ese es el orden que nosotros tenemos que aceptar. Aceptando esta palabra, estamos poniendo en orden nuestra propia vida. Y todo el Evangelio de la Gracia nos lleva a esa dirección, a que podamos poner orden en nuestra propia vida. Entonces, ¿qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de lo cual es imitad, considerad cuál haya sido el éxito de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se ha llevado de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas. Esto ya lo hemos hablado, pero lo vamos a repetir, que nunca aprovechan a los que anduvieron en ella. Tenemos un altar de la cual no tienen facultad de comer
los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de las cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del real, llevando sus vituperios, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, mas buscamos la del porvenir. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen en su nombre. Y sigue poniendo el orden, y de hacer bien, y de la comunicación. No os olvidéis, porque tal sacrificio se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no fingiendo, porque esto no es útil. Orad por vosotros, porque confiamos que tenemos, por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea más presto restituido. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento, eternos, os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces buscamos el orden en el hogar, y ya Dios nos habló por medio de la sangre de Cristo, nos habló de que el hombre es la cabeza del hogar y que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Esté la mujer sujeta a su marido, a su propio marido, y los hijos deben de estar sujetos a los padres. Ese es el orden en cuanto al hogar. En cuanto a la iglesia, la sangre de Cristo dice que nosotros tenemos que obedecer a vuestros pastores, porque los tales velan por vuestras almas, y también dice, observando su conducta y su fe. Así dice la palabra de Dios. Es decir, que el orden no es que el pastor tiene que establecer el orden, sino que nosotros tenemos que entrar en el orden. Porque para eso Jesucristo derramó su sangre, para que nosotros pudiéramos entrar en un lugar donde nos era imposible entrar. No podíamos entrar nosotros antes, porque nuestra condición era de ser pecadores. Pero ahora Él abrió la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿No? Salvo de tantas cosas, porque la salvación no se refiere solamente a la salvación en cuanto a la condenación y al juicio eterno, sino que la salvación es muy amplia, ¿no? Y aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, queremos ordenar la iglesia. ¿Nos quiere ayudar usted a ordenarla? Queremos entrar en el orden divino. Queremos que la iglesia se vaya ordenando, y cada uno tiene que ir tomando su lugar en el cuerpo de Cristo. Descubriendo, ¿no? En sí, tiene que descubrir, ¿no? Lo que uno es. ¿Qué soy yo ahora? ¿Soy un pecador o soy un hijo de Dios? No, soy un hijo de Dios. ¿Cómo llegué a ser hijo de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que ahora que fui comprado por precio de sangre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, para un pastor, establecer el orden de la iglesia es algo que le favorece a él, si pone sus ordenanzas y sus estatutos. No, él determina que va acá y que va allá. No, pero el orden perfecto, el orden que va a enaltecer, ¿no? El sacrificio de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, es el orden que viene por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, por la revelación de la palabra del Señor. Y en ese orden nosotros somos santificados. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros queremos ver a Dios. No solamente sentirlo hoy por la fe. Hoy es todo por la fe, pero un día se va a terminar la fe. Ya no va a ser por fe, la fe se va a terminar, ¿no? Solamente el amor va a permanecer, según el 1 Corintios capítulo 13.
Eso va a ser, pero la fe se va a terminar. Y entonces todo va a ser real. Todo va a ser natural. Entonces, si yo alcancé en este tiempo de fe, alcancé la santificación que viene por la palabra y por el Espíritu, ciertamente que voy a ver a Dios. Pero para poder alcanzar la santificación yo no tengo que desechar a aquel que habla. ¿Se entiende, hermano? Y qué hermoso es escuchar la voz de la sangre, ¿no? Qué hermoso es poder escuchar, entender, porque esa voz nos hace entender a nosotros lo que ocurrió en el madero, en aquel lugar. Por eso Pablo, él predicaba a Cristo y ya este crucificado, él sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y él estableció el orden dentro de la iglesia sin mencionar la palabra orden. Nosotros parece que tenemos que entrar en el orden hablando, pero no, la sangre, nosotros tenemos que escuchar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que habla mejor que la sangre de Abel. El Señor le dé entendimiento, hermano. Lo que yo no le pude hacer entender, que el Señor le haga entender. Nosotros amamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero necesitamos que todos podamos entrar en el orden divino. No, todos tenemos que tener el mismo sentir por el Señor. Tenemos que darle el mismo valor a la sangre. No, ahora es la sangre de Cristo la que me habla a mí. ¿No? Es la sangre de Cristo la que va llevándome a una vida ordenada, en lo personal y en la iglesia. Que el Señor le bendiga. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Si alguno necesita oración, puede pasar adelante. Si necesita oración por la enfermedad, por cualquier necesidad, pase adelante, vamos a orar. Padre amado, estamos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por la sangre de Jesucristo, que habla mejor que la sangre de Abel. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Y eso que Abel era un hombre justo, Señor. Era un hombre que había ofrecido un mejor sacrificio que Caín. Amén. Señor, pero su sangre no habló como la de Jesús. Porque Abel era tu creación y Jesús era tu Hijo. Aleluya. Tu unigénito, Señor. Gracias, Padre, porque hemos oído la voz de la sangre. Y esa sangre, la voz de esa sangre nos llevó a nosotros a vivir una vida en santidad. Señor, ayúdanos, haznos entender más profundamente esto que tú nos estás hablando por tu palabra. Gracias. Señor, no rechazamos la sangre de Cristo. No rechazamos tu mensaje. Esa sangre dice que somos salvos por medio de los méritos que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que somos salvos por gracia, por fe. Que somos santos, justos y perfectos por una sola ofrenda que Él ofreció. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos lo que somos mediante el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos, bendice a aquellos que necesitan de ti. Señor, concédele, Señor, a cada hermana, a cada hermano su necesidad, Señor. Porque ahora entendemos que tú no bendices al rico y tampoco bendices al pobre. Tú bendices a aquel que está necesitado, Señor. Señor, y nosotros estamos necesitados de ti, Señor. Estamos necesitados, Señor, para poder llegar, Señor, a la fila de la esposa. Necesitamos la santificación progresiva en nuestra vida, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a las hermanas. Señor, ayúdales en el nombre de Jesús. Le bendigo a todos los hermanos, a las hermanas. A Timoteo, Señor, le bendecimos, Señor, y lo declaramos, Señor, bajo tu sangre, porque la sangre de Jesucristo, Señor, fue el precio de nuestra sanidad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado. Amén. Gracias, Señor.